The title of today's message says, Jesus became a curse for us. El título de hoy dice que Jesús fue Convirtió en una en maldición una maldición para por nosotros. nosotros. Amen. Hallelujah. Jesus became a curse for us. Jesús quedó maldición para nosotros. Hallelujah. Now, when we hear this word, are we able to connect to it? Cuando escuchamos una palabra así, ¿es posible conectarnos con esto? One thing is just to hear a word written in the Bible. Una cosa es escuchar algo que leímos en la Biblia, Another thing is for a man to appear who has a flesh and blood pero to fulfill those things. totalmente otra cosa es ver a un hombre con piel y carne cumplir con esta palabra. Hallelujah. Now, in the Old Testament, En el Antiguo Testamento, we are going to be reading it very shortly. y eso vamos a leer muy pronto, We find out that every one of us, we were under curse. Under curse. ahí podemos ver que todos nosotros estamos bajo la maldición. You see that? Not that only Adam died when he disobeyed God, No solamente fue Adán que murió cuando desobedeció a Dios. hallelujah. Not that we inherit the sin of Adam, not that alone, No solamente que nosotros tenemos la herencia del pecado de Adán, now we also inherit the curse of Adam. pero sí tenemos la herencia de la maldición de Adán también. Hallelujah. So there are many things Jesus Christ came to deliver us from. Hay muchas cosas de cuales Jesús vino para liberarnos. Hallelujah. So a lot of us today, we do not know those things. We cannot identify ourselves with those things. Hoy en día a veces no nos podemos identificar con estas cosas. But God wants us to know, to be aware, so that we may give God praise the more. Pero el Señor quiera que nos ponemos a mirarlo bien y saber para poder agradecerle también más. Hallelujah. You see that? Now, what we are going to be looking at today is the curse that we are in the Old Testament that we inherited, that Jesus Christ have delivered us from. Entonces hoy vamos a mirar de verdad a la maldición desde el Antiguo Testamento, del cual el Señor Jesús nos ha liberado. The Old Testament that God gave through the hand of Moses. Lo que o por medio de la ley que el Señor entregó a Moisés. Hallelujah. To pass down to us. Así que Él nos dio la ley a nosotros también. That Old Testament brought curse upon us. Este mismo Antiguo Testamento, la ley llevó consigo maldición para nosotros también. Hallelujah. Because where we are going to be reading the book of Deuteronomy, chapter 27, verse 26. Y entonces lo que vamos a leer en Deuteronomio 27, 26. Excuse me. So, can I read now, people of God? ¿Podemos leerlo ahora? Look what, this is where all started from. Now, look at it now. It Y says desde here. aquí empieza todo esto. Now, God, if you get home, you can read the whole chapter. But here, I picked these ones. There are many curses, many curses God lay here. But I picked this one out. De verdad puedes leer todo el capítulo porque hay muchas maldiciones, pero yo escogí este en versículo 26. 26 says, Cursed is the man who does not confirm all the words of the law by observing them. And all the people say, Amen. Maldito el que no cumpla las palabras de esta ley, poniéndolas por obra. Y todo el pueblo dirá, amén. When God gave the commandment to Moses, Cuando el Señor entregó los mandamientos a Moisés, it was too hard. Nobody could follow it. era demasiado duro. Ninguno podía cumplir con esto. Hallelujah. The old law was not of faith. You don't need faith to practice it. Y la ley, de verdad no necesitabas fe para cumplir con la ley. And in the sight of God, that old law cannot justify me and you in the sight of God. Y como lo ve Dios, esta ley tampoco puede justificar a ti y a mí. And Bible says if you stumble in one of these law, you stumble in all.
Y la Biblia también nos dice que si te caes en una de estas leyes, caes en todas. He says here, look what he says here to us. He says here, the B side of it. He says here, cursed is the one who does not confirm it, the word of the law, and observe it. Porque dice aquí que tiene que ver con no cumplir las palabras de la ley y poner la ley por obra. Hallelujah. Tell me how, if not for Jesus our Lord, how could me and you have been able to keep this law? Dime, si no hubiera sido por Jesús, ¿cómo hubiéramos podido seguir la ley, cumplir con esta ley? Hallelujah. Mind you, the law had no benefit. It does not justify me and you in the sight of God. Mira, el Señor no tiene beneficio en esto y no nos puede justificar esta ley. And you cannot practice the law, old law, by faith, by believing. Y Faith. tampoco puedes practicar la antigua ley por fe. Hallelujah. But thank God, because God saw that no one on earth would have been able to practice the law Pero and keep the gracias law. a Dios, como Él ya vio que ninguno iba a ser capaz de seguir la ley And keep the law. y ponerlo en obra, So therefore, Jesus our Lord came down to help us fulfill the old law. y por eso vino Jesús para cumplir con la ley. The only one who was able to live in human form and fulfill the law and kept the law of God was Jesus our Lord. El único o la única persona que podía vivir como ser humano y cumplir con la ley es nuestro Señor Jesús. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So Jesus Christ have helped me and you to fulfill that law today. Entonces Jesucristo nos ha ayudado a nosotros cumpliendo con la ley. So when you have your faith in Christ Jesus, it is as if you were the one who fulfilled the old law. Entonces, cuando tú tienes tu fe en Jesucristo, es como si usted ha cumplido con la ley. Hallelujah. Mind you, we are all hidden in Christ Jesus. Así todos somos escondidos en Cristo. So when Jesus fulfilled the law, it is us who fulfill the law also. Entonces, cuando Jesús cumplió con la ley, somos nosotros que también que cumplimos con la ley. When Jesus Christ went to the cross, we went to the cross with him also. Y cuando Jesús fue a la cruz, nosotros fuimos a la cruz con él. Hallelujah. Now, turn your Bible with me, beautiful people of God, to the book of Galatians. Entonces, hermanos y hermanas, busca Galatians conmigo 3:10. Gálatas 3. Y 10 a 14. Hallelujah. Gálatas 3. Hallelujah. Hallelujah. I'm on my way. Is it 3:10 or 3:10. 3:10? Okay. Galatians. Gálatas 3 de versículo 10 a 14. Hallelujah. I'm there now. If you are there, you know our culture. You say hallelujah. Hallelujah. Aleluya. Okay. Okay. So I'll read now. It says, for as many as were of the works of the law, we are under the curse. For it is written, curse is everyone who does not continue in all things which are written in the book of the law to do them. Let me stop there now. En versículo 10 dice así, porque todos los que se basan en las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Hallelujah. Can me and you now glorify the name of Jesus Christ for what he has done? Ahora mismo podemos nosotros glorificar a Jesucristo por lo que Él ha hecho por nosotros. Look at the freedom the Lord has given to me and you. Mira la libertad que el Señor nos ha entregado a nosotros. Look at the great deliverance the Lord have delivered us. Mira cómo Él nos ha librado. Hallelujah. Bible says here, look, do you know from all generations, nobody was able to fulfill this law? Sabes que en todas las generaciones ninguno podía cumplir con la ley. Hallelujah. Bible says here, for as many as were of the works of the law, we are under a curse. Dice que cuantos que eran bajo
la ley también son bajo la maldición. Only through Jesus Christ can this curse be broken. Solamente por medio de Jesucristo se puede romper Yeah. la La maldición. maldición. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Those who have not yet received Jesus, they are under this curse. Y la gente que todavía no han recibido a Jesucristo están bajo la maldición. Because Bible declare this is the counsel of heaven, the counsel of heaven. Eso es el consejo del cielo que leímos aquí Is en la Biblia. Curse is everyone who does not continue in the things which are written in the law to do them. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. Look at 11. It says, but that no one is justified by the law is in the sight of God is evident. For the just shall live by faith. Y en versículo 11, desde luego es evidente que por la ley nadie es justificado delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Bible says the old law that God gave to Moses cannot bring me and you justification. Aquí nos dice que la antigua ley no nos puede llevar justificación. The only justification that God wanted for me and you is faith in Jesus Christ, his son. La única justificación que Dios quiere para nosotros es por medio de su Hijo Jesucristo. Hallelujah. Y fe Look, en él. faith in Jesus Christ, that is what heaven accepts. La fe en Jesucristo es lo que se acepta en el cielo. Hallelujah. Anyone who does not have faith in Christ Jesus, you are rejected by heaven. Cualquier persona que no tiene fe en Jesucristo, el cielo va a rechazar. Hallelujah. This is what God has commanded, Eso es el mandamiento del Señor, that the just shall live by faith. que los justos vivirán por la fe. Only one can be justified. How you can be justified, it is when you have faith in the work of Jesus Christ on the cross of Calvary. La única manera de ser justificado es creer en Jesús crucificado en la cruz. Now, look what it says to us. In 12, it says, yet the law is not of faith, but the man who does them shall live by them. Y en versículo 12 dice así, ahora bien, la ley no se basa en la fe. Al contrario, el que hace estas cosas vivirá por ellas. Hallelujah. So the old law, what is God is trying to tell us here? The old law, there's no way you can get faith from the old law because it is a work. You have to do something. La ley antigua no requiere fe, no lo puedes obtener o no puedes tener fe de la ley porque la ley tiene su base en acciones, algo que debes hacer. Yeah. But us now, we don't have to do anything. We just believe on the work Jesus Christ have done. Pero nosotros no necesitamos hacer estas obras porque somos justificados por la obra de Jesucristo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. So that is what God is trying to reveal to us here. Y eso es lo que el Señor quiere revelar a nosotros. Now, let us appreciate the law. Look at the next scripture. Y mira que dice más. Look what it says here. It says, Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, curse is everyone who is hung on a tree. Let me stop there. En versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Now, you remember at the beginning of the message, I said, one thing is to read something from the scripture. Miran que se acuerdan que acabo de decir en el principio que una cosa es leer algo en la escritura Another thing for a man who has flesh and blood to show up and to fulfill them. y totalmente otra cosa es ver a alguien con sangre y carne cumplir con la palabra. Hallelujah. Now, Bible says here that Jesus Christ, our Lord, has redeemed us from the curse of that law, the old law. Pero aquí nos dice entonces que Jesucristo nos ha redimido de la ley, de la maldición de la ley. The curse that was in the book of Deuteronomy 27:26. La maldición que se mencionó en Deuteronomio 27:26. Bible says Jesus has redeemed us from that curse of that law.
Aquí en la Biblia podemos leer que Jesucristo nos ha redimido de la ley, de la You s- maldición. You see that? Jesus has freed us. Now we don't have to use our energy. We don't have to do something to serve God. It's not by our strength anymore. Jesús nos ha justificado, no hay nada que debemos hacer para ganarlo, no se puede, no tiene que ver con nuestra fuerza. Hallelujah. It is now to trust and have faith in the work of Jesus Christ. Ahora tiene que ver con confiar en la obra de Jesucristo. So Jesus Christ came to cancel. He canceled it. That was why he said he redeems. He brings us out of it. He Cuando brings us Jesús out. nos ha redimido, Él ha cancelado la ley por nosotros. How did he redeem us? ¿Y cómo lo hizo? Jesus Christ did not redeem us by spoken word, just as God spoke word in the beginning, in the creation. Jesús no nos justificó o redimió por palabras como en el principio cuando estaban creyendo todo el mundo, We know God said, let there be light, and there was light. cuando hablaban de la luz y fue luz. But our redemption is not like that. Pero nuestra redención no es así. Jesus did not redeem us by waving his hand. You know how priests, the one who make sacrifice, they wave offering sacrifice. No. Y Jesús tampoco nos redimió moviendo su mano así, como hicieron también cuando hacían sacrificios. No. Jesus did not redeem us. When Moses took the rod and pointed to the Red Sea opened. Y tampoco lo hizo como cuando Moisés abrió el mar con su palo. Hallelujah. Así no fue. Bible said Jesus took the curse upon himself. Pero Jesús tomó la maldición en sí o encima de él. Does that minister to me and you? Entonces, Does that minister? Does it speak to me and you? eso nos habla a nosotros que él hizo así. Can you able to connect to that? Te puedes conectar a esto. That Jesus took the curse upon himself. Que Jesús tomó tu maldición sobre él mismo. What it tells me there means Jesus is identifying himself with your situation. Lo que me muestra a mí es que en esta situación Jesús se identificó con tu situación. Jesus does not abandon you when you are in your worst situation. Jesús no te abandona cuando estás en tu peor situación. Jesus identifies with you in your problem, that problem you think you have. Jesus identifies himself with you. Jesús se identifica contigo cuando estás en tu peor situación. Look, Bible said he carried our curse. The curse that belongs to us. Bible said he carried it. Dice que Él llevó nuestra maldición. Now, when I was preparing this message, what came to my mind was, we do not know right from the time of Adam. Cuando estaba preparando el mensaje de hoy, me ocurrió algo que no sabemos todo desde el tiempo de Adán. How many generations? ¿Cuántas generaciones? How many people are in the world? Each generation, how many people? No sabemos in each cuánta generation. gente en cada generación. Hallelujah. Bible says Jesus carried all their curse. All. Pero la Biblia dice que Jesús cargó la maldición de todos. I know me and you will not be able to identify to this message because we have never carried curse before. Yo sé que es difícil para nosotros identificarnos con esto porque nosotros no hemos cargado maldición. Hallelujah. But we know that it is heavy. Pero de verdad sabemos que pesa mucho. Ordinary small thought. We are able to go local. We are able to go crazy. Not to talk of to carry curse of the whole world. Solamente pensando en llevar el cargo de toda maldición en el mundo, nos ponemos locos. Solamente pensarlo. Little problem that we have, Los problemas chiquititos que tenemos, we are not able to carry it. tampoco lo llevamos muy bien. If we think about it, we almost go crazy. Pensando en esto, nos ponemos más o menos locos. Now, not to talk of Jesus carrying the curse of the whole generations. Pero entonces ahora hablando de Jesús cargando todo pecado, toda maldición. Bible says here, La Biblia nos for dice it is aquí, written that anyone who is hung on the pole, on the tree, is under curse.
Porque dice en la escritura, maldito todo el que es colgado en un madero. And we know how Jesus Christ our Lord died. Y sabemos cómo murió Jesús. He was hung on the cross for hours upon hours, Él estaba ahí en la cruz por horas, carrying your curse, my own curse, the curse of the whole world. cargando tu maldición, la maldición de todo el mundo. He said, furthermore, the reason why Jesus did that for us. Dice también la razón por qué Jesús hizo esto. 14 says, that the blessing of Abraham might come upon us, the Gentile, in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. En versículo 14, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Bible says, some of the reasons Jesus went to the cross and took our cross, our curse on the cross, La Biblia explica que parte de la razón que Jesús murió y llevó la maldición a la cruz there were blessings that God had promised us. era para cumplir y bendecir a nosotros. There was a blessings that God promised us. Bendiciones que Dios nos había prometido a nosotros. But we were not able to receive that blessing Pero no tenía o no podíamos recibir la bendición because we were under curse. porque estuvimos bajo la maldición, Because we were sinners. porque fuimos pecadores, Because we were dead from God. porque éramos muertes de Dios. Hallelujah. So in order for us to receive that blessing, Jesus Christ has to come. Entonces, para que nosotros podíamos recibir la bendición, Jesús necesitaba venir Hallelujah. To die for our place y morir en nuestro lugar and deliver us and free us so that we can receive that blessing. y liberarnos, así que podemos recibir la bendición de Dios. Hallelujah. Look what it said. Look at the blessings now. Mira la bendición We are still in 14. en versículo 14. Mind you, Bible said these promises, this blessing, God promised Abraham. It was many years ago. Era una bendición que Jesús prometió a Abraham. Now, it says so that us, the Gentile, Así que nosotros, los gentiles, so that we may be able to access the promise God promised Abraham. para que nosotros recibiéramos la promesa del Espíritu Hallelujah. The promise God made to Abraham. que Dios hizo hacia Abraham. Which promise did God make to Abraham? ¿Cuál promesa era? That in years to come, Gentile will come to believe God through faith. Era la promesa que en años adelante los gentiles también van a llegar a tener fe. Hallelujah. The promise, Bible says, promise of the Spirit. Aquí se llama la promesa del Espíritu. Hallelujah. Do you know where that promise is? ¿Sabes cuál o dónde es la promesa? Hallelujah. Have we received the promise today? ¿Has recibido la promesa hoy? Hallelujah. I will say yes, we have. Yo diría sí, hemos recibido. Now, let us go to the book of Joel. Joel 2:28. Ahora vamos a buscar a Joel, uno de los profetas pequeños. Hallelujah. Joel 2:28. Are you there? If you are there, I'm there already. Joel is after when you pass Daniel, you pass Hosea. Es después de Daniel y José. Yeah, you get to, after Hosea, you get to Joel. Y ahí viene Joel. ¿Joel se llama Joel en español? Sí, ok. Solamente hay 3 capítulos y buscamos capítulo 2:28. Hallelujah. Yeah, chapter 2, verse 28. If you are there, you know our culture, you say hallelujah. Aleluya. Okay, I'll read. And it says here, it shall come to pass afterward that I will pour my spirit upon all flesh. Your sons and your daughters shall prophesy. Your old men shall dream dreams. Your young men shall see visions. Sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Sus hijos y sus hijas profetizarán, sus ancianos tendrán sueños y sus jóvenes visiones. Hallelujah. It's 3:1 in Danish Bible. Ah, Es okay. capítulo 3:1 en la Biblia danés. Okay. Now,
This is the promise God spoke to Abraham. This is the blessings. Eso fue algo, o la bendición que Dios prometió a Abraham, That a time is coming. que va a venir un tiempo Hallelujah. That God will deliver us from every bondage. que Dios nos va a liberar de toda bondage, Yeah. como encarcelación, No, o todo lo que nos amarra. Yeah, Amara, yeah. Hallelujah. That God will redeem us. Dios nos va a redimir Then he will pour his spirit upon us. y entonces Él nos va a llenar con su Espíritu Santo. That is what God is speaking here. In the book of Galatians here. Galatians chapter 3:14. Y de eso también habló en Gálatas. That is what God speaks about. De eso de verdad es lo que Él habla. When he said to Abraham that the blessing of Abraham might come upon the Gentile in Christ Jesus. Cuando habla acerca de la bendición de Abraham, va a llegar por Cristo Jesús. That we might receive the promise of the Spirit. Así que recibimos la promesa del Espíritu. Hallelujah. We know that it is when you receive Jesus, you have faith in Jesus Christ. Sabemos que es cuando tienes fe en Jesucristo, Then the Holy Spirit fill you up. entonces te llena el Espíritu Santo. Because why? You have been redeemed. ¿Y por qué es eso? Es porque ahí has sido redimido. Because Jesus have taken your curse, my curse, and took it to the cross. Porque Jesús tomó mi maldición, tu maldición, y lo llevó a la cruz. So now we are candidates, we are now ready, set in place to receive the Holy Spirit. Y de esta manera ahora somos listos para ser llenados del Espíritu Santo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. So today now, there's nothing stop me and you from not being filled with the Holy Spirit. Entonces, hoy no hay nada que nos pueda parar de recibir el Espíritu Santo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Now turn your Bible with me also to the book of Romans. Entonces, ahora vamos a buscar 8:3. Romanos 8 y versículo 3. Romanos 8, versículo 3. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Aleluya. Hallelujah. Then I'll read now. Romans 8:3. Look what it says. It says, for what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God did by sending his own son in the likeness of sinful flesh. On account of sin, he condemned sin in the flesh. Oh. Porque Dios hizo lo que era imposible para la ley, por cuanto ella era débil por la carne, habiendo enviado a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. God is revealing to us here, God gave the law to sinful people in the time of Moses. Eso nos revela que Dios entregó la ley a Moisés para la gente pecador, Hallelujah. Because we were all sinners. porque todos fuéramos pecadores. Yet God was walking with us. Pero de todas formas, Dios estaba caminando con nosotros. We were working for God, but those sacrifices were not perfect. Pero los sacrificios que podíamos hacer no eran perfectos. So, look what he says here. He said, for what the law could not do, that it was weak, through flesh. Y dice aquí, porque lo que no era posible para la ley, Dios lo hizo. He said, but God did when he saw his own son in the likeness of sinful flesh. Que Él mandó a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. So it was only Jesus Christ who fulfilled the old law. Entonces solamente Jesús cumplió con la ley antigua. Look, Bible says here that Jesus condemned sin in the flesh. Y de esta manera Jesús condenó el pecado en la carne. The sin that conquered Adam, that conquered me and you, that suppressed us, was not able to conquer Jesus or suppress Jesus. Entonces resulta que el pecado que nos conquista a nosotros y a Adán y a todos no podía conquistar a Jesús, no podía vencer sobre Jesús. Hallelujah. The only one who defeated sin while still in the human flesh was Jesus our Lord. El único que podía vencer al pecado fue Jesús
todavía en carne como nosotros. Hallelujah. Amen. Do we understand what I'm saying? I'm going to close with this now. Entendemos I will- lo I que will estoy end with this. diciendo. Mm. Eso es con que vamos a terminar hoy. Do we? Can we connect to what I'm saying? Podemos conectarnos con el mensaje. I'm saying sin dominate me and you and Adam. Estoy diciendo que el pecado de verdad domina a ti y a mí y a Adán, But the only one who conquered sin, whose sin was not able to dominate, pero el único que podía conquistar al pecado y a quien el pecado no podía conquistar or rule over sin, was not able to rule over him, Ujú. was Jesus our Lord. Fue Jesús, nuestro Señor. Every other person who came to earth was ruled and conquered by sin. Cualquier otra persona, el pecado sí podía dominar a ellos. Hallelujah. For that reason, Jesus became the author of our faith. Pero de esta manera conquistar al pecado y no dejar al pecado vencer, Jesús fue el autor de nuestra fe. Hallelujah. He conquered sin. He was able to also deliver us. Él también era capaz de liberarnos a nosotros. Hallelujah. So the Lord have redeemed you from the curse of the law. Entonces el Señor te ha liberado del pecado o de la maldición de la ley. Amen. God bless us. Amén. Dios nos bendiga. Mhm.